El canal del Congreso presenta. ¿Por qué los políticos podríamos pensar así? Que nadie quede sin ser servido. El país es algo abstracto, es una cuestión, es una palabra que se materializa en nuestra cultura, en nuestra comida, en nuestros idiomas. Todo eso hace que cuando veamos nuestros símbolos patrios, de inmediato en nuestra mente viene todo eso que se evoca en nuestro corazón y en nuestra mente cuando lo vemos. Desde el Zócalo, la Ciudad de México, y nos acompaña el senador Israel Zamora. Bienvenido, senador, qué bueno que nos traes por acá. Muchas gracias, Patsy, agradezco muchísimo tu invitación. No, hombre, al contrario. Bueno, arrancamos entonces. ¿De dónde eres? Yo nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero desde los 9 años he vivido aquí en la Ciudad de México. Digamos que soy su hijo adoptivo y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Para mí la Ciudad de México es mi hogar. ¿Se vinieron por cuestiones de chamba de tu papá? O... Sí, fíjate que mi papá trabajaba en distintos estados de la República y a los 9 años llegamos a la Ciudad de México y ya nos asentamos aquí. Aquí hice todos mis estudios. Yo ya llevaba algunos estudios de primaria, pero mi primaria la hice aquí en la ciudad, la secundaria, la prepa, la universidad. Entonces, la ciudad creo que me adoptó con mucho cariño, con mucho amor, y ahora hay que pagar ese amor de la ciudad que nos dio, que nos formó, que nos alimentó, que nos hizo la ciudad. Muy bien, a ver, cuéntanos de tu papi y de tu mami. Bueno, mi papá es jarocho, mi mamá era zacatecana. Mi mamá desde chiquita se fue a vivir a Guadalajara y en Guadalajara coincidió con papá, se casaron. Mi papá se vino a vivir aquí a la Ciudad de México, estuvimos desde muy chicos. Te digo que él fue político también. Perdón? Soy el menor de 3 hermanos. Okay. Tengo una hermana mayor que se llama Karen, mi hermano que se llama Simri y yo. Todos somos de agosto. Todos nos llevamos 3 años y prácticamente una semana. Mi hermano es del 2 de agosto, una semana después nazco yo en un 10 de agosto y luego mi hermana en un 17 de agosto. Entonces, los cumpleaños, creo que fue por una cuestión de economía, porque imagínate, las fiestas era un solo pastel de 3 pisos, ponían al chamaco ahí, órale, cántenle las mañanitas, ¿no? Un montón de invitados, un montón de regalos. Y cantaban, órale, bajaban al niño, bajaban el piso del pastel y órale, te toca a ti y así, ¿no? Los 3. Una sola fiesta para 3. Entonces creo que mis papás ahí aprovecharon eso para ahorrar un poco. Pero siempre muy bellos recuerdos de mis padres. Me tocó, gracias a Dios, tener unos padres maravillosos. Una madre que fue extraordinaria, que falleció hace 9 años. Pero muy contento de la vida que he llevado, gracias a Dios. A ver, me ibas a contar, ¿tu papi se dedicó también un tiempo a la política? Sí, sí, mi papá fue político, desde ahí me empezó, nunca me lo impuso, fue algo natural. Les digo que cuando yo tenía 12 años, yo solía coleccionar revistas y coleccionaba 2 revistas. La primera de ellas era Deporte Ilustrado, que me parece que ya no sale más esa revista, que era muy buena, de deportes cada semana. Y la otra revista que coleccionaba era Proceso, desde los 12 años. Entonces, de repente yo recuerdo que conocía nombres de políticos, muchos de ellos hoy son mis compañeros en el Senado, o al menos algunos de ellos. Y la verdad es que ahí comenzó a gustarme la política, sin saber qué era la política, sin practicar la política, sin ser político hasta hace 3 años que llegué al Senado, pero es algo que me apasiona también. A ver, ok. ¿Y tu mami siempre estuvo en casa, ama de casa? Sí, mi mamá estudió Derecho también, nunca practicó, yo también soy abogado. Ella nunca ejerció la profesión, pero siempre se dedicó al hogar también. ¿Les cocinaba tu mami? Sí, ¿no? Una comida deliciosa. Llegabas de la escuela y ya estaba ahí tu comida. Sí, me encanta el mole de olla. Y su mole de olla para mí era especial. Entonces,
ella me decía, bueno, yo le decía que me hiciera comida de perrito porque me hacían el mole de olla y yo la tortilla la desbarataba, ¿no? Así, y le echaba. Entonces era una mezcla de sopa de tortilla con mole de olla, pero yo le decía comida de perrito. Y así me entendía mamá y desde chico me hacía ahí, ya sabes, con mi tuétano, ¿no? Ahí todo muy, muy rico. Qué sí. rico, qué rico. ¿Qué más recuerdas de tu infancia? A ver, platícame. Eso ya fue, dices, todavía en Guadalajara, porque dices que a los 9 años fue que te cambiaste para acá. Pues fíjate que a mí me tocó vivir una niñez maravillosa. Ajá. Me tocó un momento en donde jugábamos mucho en la calle. Entonces, literalmente, pues ya sabes, las retitas de fútbol en la calle. Fue muy divertido, la verdad, fue una niñez maravillosa. Como muchas aquí en la Ciudad de México, mi colonia era una colonia en donde te permitía hacer todo esto. Ya después, comentábamos ahorita que también tuvimos ahí algunas experiencias no tan gratas. No tan gratas, ajá. Cuéntanos esa, por favor. Pues mira, tenía 5 años cuando una vez mi hermano se fue por las tortillas, pero se quedó jugando en las maquinitas, ¿no? Mi hermano es 3 años mayor que yo, se llama Simri. Me dice mi mamá, oye, ve a buscar a Simri. Yo tenía 5 años, pero también en esa época pues tú podías salir a esa edad y no pasaba nada, ¿no? O al menos eso creía. Entonces yo iba, teníamos un perro que se llamaba Puchi, un perrito así blanco que teníamos. Y ahí va el Puchi al lado de mí y de repente pues, yo no sentí nada, yo iba caminando y de repente sentí que algo me pegó en la cintura, en la cadera y me caí boca abajo así. ¡Pum! 5 años. 5 años. Lo que pasó fue que era una camioneta, una combi, Ajá. saliendo de una casa de reversa. Entonces cuando sale todavía giró. Y yo recuerdo que me pasó por encima la combi y estaba caliente el motor. Ese día me había tocado deportes en la escuela, iba con mi short blanco, mi camisetita blanca y me quemó toda la camisa, la playera de atrás y me dejó una cicatriz que todavía tengo. Y entonces recuerdo que la gente asustada le dijo al señor, ¡ay, atropellaste a alguien! Entonces yo me salí así arrastrando de la combi. Todavía me acuerdo que yo lo vi hacia arriba, así el señor desde la ventana me dijo, ¿estás bien? Y yo llorando le dije que sí. Y me dijo, te llevo a tu casa. Y yo, no, ya me fui llorando porque estaba cerquita a mi casa. Llegué y le dije a mamá, acabo de chocar con una combi, ¿no? Ay, le dije, no. Y ya mamá, recuerdo que me hizo un chocolate caliente, me puso así en sus piernas y me decía, no te duermas. Y yo me quería dormir por cansancio, no me pegó, gracias a Dios. No tuve ningún daño así. Guau, no ahorita nos estamos riendo por cómo lo estás contando, senador, pero Sí. qué peligroso. Ahora lo veo, digo, sí fue peligroso, pero gracias a Dios ahí las llantas pasaron, no giró, te digo que salió y obviamente giró para estacionarse y no se percató. Entonces sí, gracias a Dios estamos muy bien. Y después pasas a la secundaria. Sí. Y más o menos estaban todos en la misma escuela siempre, ¿o no? Mi hermano y yo sí. Mi hermano él iba en tercero, yo iba en primero. La secundaria es una de las etapas más complicadas. De mis 12 a mis 15 años, yo lo recuerdo como un conflicto ahí. Creo que es los conflictos normales de la juventud, que no sabes. Yo tenía unos pies muy grandes, ¿no? Yo calzaba como del 9, actualmente calzo del 10. Entonces era como unos pies muy largos, pero chaparrito, cabezón y dientón y orejón. Como que fue lo primero que me creció, los pies, las orejas, los Estamos dientes. iguales. Y entonces parecía yo escuadra, ¿no? Les digo que parecía escuadra. Pero fuera de eso, creo que la etapa de la pubertad es complicadísima y yo la recuerdo como muy complicada, fíjate. Estás adoptando tu propia personalidad, entonces es como un conflicto normal que todos vivimos. El bullying. Bueno, yo estudié en escuelas públicas y sí te tenías que aventar tus tiros de vez en cuando, ¿no? Era normal, era parte de forjar tu carácter, parte de la educación de ese entonces, ¿no? ¿Eras estudioso? Fíjate que no en el sentido de que tuviera que estudiar para los exámenes. Creo que mis calificaciones no eran así extraordinarias, pero por ejemplo, normalmente no estudiaba para un examen. Lo que aprendía en las clases, llegaba al examen y órale. Recuerdo que mi papá me presionaba mucho en la preparatoria, ¿no? Me decía, es que si no estudias no vas a salir bien de la escuela, échale más ganas en la preparatoria.
Yo le decía, no, pero es que cuando entra a la universidad, ¿qué es lo que a mí me apasiona? Yo sabía que quería ser abogado desde hace mucho tiempo, me apasionaba, ¿no? Entonces yo le decía, en la universidad vas a ver, papá. No, y en la universidad salimos con muy buen promedio, muy buen promedio. Muy bien, ya nos contaste más o menos cómo entonces eran los cumpleaños. ¿Era también igual una piñata para todos o cómo? Fíjate que creo que sí, las piñatas había 2 que 3, ¿eh? No recuerdo si 3, vamos a concederles el beneficio de la duda a mis papás, que sí eran 3 piñatas. Ajá, muy bien. Pero no, sí, muy padre ahí. Lo ¿Y padre las es que siempre navidades? había mucha gente. ¿Tenían Navidad? Sí hacíamos, normalmente siempre han sido cuestiones muy familiares, Ajá. digamos ya no tan así una fiesta más grande, cuestiones ahí con la familia, los primos, las abuelitas, los abuelitos. Bueno, que en mi caso yo solo tuve un abuelo, cuando yo nací ya había fallecido el abuelo de mi papá, el abuelo materno por cuestiones de la vida ya no tuvo contacto con mi abuelita mucho tiempo, hasta mucho tiempo después. Y entonces era más bien con mis abuelitas, mis tías, los primos, que tengo una familia muy grande. ¿Y qué recuerdas de ese abuelito? ¿Qué enseñanza recuerdas? Bueno, el abuelito era una persona que venía de Zacatecas, que no tuvo estudios y que yo dejé de ver por mucho tiempo. Yo lo vi a él cuando tenía, no sé, 7 años y lo dejé de ver. Mi mamá falleció pensando que él había fallecido. Sin embargo, hace no mucho, se me eriza todavía la piel, hace 3 años, un día yo estaba en Guadalajara, coincidimos, yo ya era senador de la República, andaba por ahí en Guadalajara y me habló mi abuelita y me dijo, oye, adivina quién está en la casa. Y le dije, no sé quién. Y me dice, tu abuelo. ¿Cómo? Wow. ¿No? Entonces fui a verlo, él era una persona alta, yo creo que de ahí me viene lo alto, una nariz, recuerdo, muy respingada, ¿no? Y entonces cuando lo vi me dio mucho gusto, él presentía como que algo no había terminado bien en su relación con mamá a lo mejor, pero pues yo le expliqué ya que en sus últimos momentos de vida mamá tenía un buen recuerdo de él como padre. Entonces creo que nos dimos un abrazo sin saber que iba a ser el último. Él falleció de que yo lo vi unos 6 meses después. Entonces para mí fue algo muy bonito, ¿no? Es así encontrar, a pesar de lo que todas las familias tienen cosas a veces que el destino va acomodando y que a veces no son como uno quisiera a lo mejor, pero creo que no le reclamamos nada, no le debemos nada, al contrario, yo estoy muy agradecido porque mucha de la enseñanza que le dio a mamá, ella me la logró transmitir y creo que si ahora soy, digamos, he logrado conformar una familia como la que tengo, ha sido también gracias a esa enseñanza. Para mí el Zócalo es especial, no solo porque aquí comenzó nuestra cultura, lo que hoy somos, sino también porque actualmente sigue siendo un crisol, ¿no? El crisol que es ese que es ocupado como un recipiente para resistir altas temperaturas, se mete a un horno y al final en su interior se fusionan metales que son distintos incluso en su composición. Y creo que el Zócalo es como un lugar en donde se fusionan culturas, no solo los de nuestros estados, no solo de nuestra ciudad, que por sí ya es pluricultural, sino también de nuestro país, de nuestros estados, pero también de extranjeros. Entonces es maravilloso para mí el Zócalo, es especial, sí. Tiene una vibra. Se respira algo, no sé, sí. Mágico. Y aquí se me hace que están deliciosos. Así que vamos. Oiga, senador, y cuéntame algo de extremo en tu vida. Pues mira, desde que era niño, cuando tenía igual como 5 años, me regalaron mi primer patineta, pero yo no podía andar parado en ella. Entonces con una rodilla sujetaba o la ponía sobre la patineta y con la otra me impulsaba. Entonces en ese entonces las banquetas, digamos que eran más ásperas, se me trabó, me fui de cara, me raspé Dios. Toda la cara y así llegué a la casa. Imagínate cómo le llegaba a mamá, ¿no? Yo atropellado, chocado con la combi, como le dije, luego con la cara toda ¿No tienes raspada. cicatriz alguna? No. De la combi sí me quedó una cicatriz en la espalda, pero de la cara afortunadamente no. También luego brincamos en un avión en Cuautla, ¿no? En tándem,
algo que también es una experiencia muy, muy interesante. Ay, qué maravilla. Bueno, pues qué padre Sí, que, sí. que te atreves. Sí. A ver, pasaste de la prepa, la estudiaste acá y Sí. luego tu universidad. La universidad también, la especialidad también la hice aquí en la Ciudad de México. Y ya después para un posgrado sí salimos al extranjero, estuvimos en Francia, en una ciudad que se llama Chambéry, que es muy bonita, muy distinta a la Ciudad de México. Es una ciudad rodeada de montañas, cerca, y ahí inician los Alpes. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 25 años cuando me fui. ¿Pero te fuiste como de intercambio, fuiste a un diplomado? ¿Qué No, hiciste? iba a hacer la especialidad. Bueno, fui a un la posgrado, especialidad, ok, sí. ajá. Ya había terminado la especialidad aquí en México y allá me fui a hacer un posgrado. Cuando yo iba, fíjate, mi primer trabajo era en un despacho, ¿no? Yo llegué a pedir empleo, ¿no? Y me dijo la persona, ¿y cuáles son tus planes que tienes a futuro? Yo le dije, irme a estudiar a Francia. Y se burló de mí la persona. No sé por qué, era una abogada. Y la abogada se burló, ¿no? Así como que no lo vio posible, no sé. Y se enteró después que sí te fuiste. La verdad es que no, y ya no me interesaba Pero se te quedó informarle. grabado eso y dijiste, lo logré. Sí, sí, o sea, dije, a veces tú vas a escuchar muchas cosas que no van a creer en ti, ¿no? A veces, lamentablemente, uno mismo no cree en sí mismo. O sea, el primer obstáculo que hay que vencer es a uno. Si tú tienes algo en mente, hazlo, no va a llegar gratis, hay que trabajarlo. Pero la verdad es que sí hay que hacerlo. Entonces, bueno, nos fuimos a Francia, estuvimos allá, muy padre, ahí aprendí a hacer ¿Cuánto tiempo? snowboard. ¿Cuánto tiempo Estuve estuviste? un año. Un año, ajá. Un año, llegamos, lo primero que ocurrió fue que aprendes a hablar francés de inmediato. ¿Qué más hacías allá? ¿Estabas haciendo Estaba, aprendiste estaba, snowboard? bueno, estaba estudiando, estudiábamos a las 7 de la mañana, caminábamos muchísimo, eso era, a las 8 de la noche, adiós camiones, o sea, ya no hay transporte público, entonces rentábamos las bicicletas, pero muchas veces caminábamos. Y recuerdo que me decían, oye, ¿no te da miedo? No, vengo de la Ciudad de México. Pocas cosas te van a asustar ya después, ¿no? Luego conseguí trabajo. Yo ya había sido titular de un área de amparo aquí. A los 25 años yo era titular de un área en donde había 18 abogados a mi cargo. Entonces, a pesar de eso, me fui allá y comencé a trabajar en un bar que me dio la oportunidad. Practicaba mi francés, hacía algo, porque Claro. en invierno a las 4 de la tarde era oscuridad. O sea, ya era de noche a las 4 de la tarde y era a veces aburrido. Para uno acostumbrado al ritmo de la Ciudad de México, Claro. llegar a una ciudad en donde a las 4 de la tarde se acaba todo, trabajar para mí era maravilloso. Hice grandes amigos ahí, conocí personas maravillosas. El dueño del negocio era un amigo mío, un teniente coronel que estuvo en la guerra de Francia cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial. Le hicieron guerra a la zona malgrebina de África. Entonces, todas las experiencias que él tenía, ya falleció lamentablemente. Te cuento otro dato, aprovecho, un paréntesis. A mí Cuéntanos. me gusta poner paréntesis, ¿no? Muy bien. Un día, ya estaba yo casado ya aquí en México, y un día soñé que me encontraba Monsieur Bock, se llamaba Roger Bock él. Y soñé que me lo encontraba y yo le agradecía. Lo veía, le decía, señor Bock o Monsieur Bock, le agradezco mucho, y lo abrazaba y me despedía de él. Ay, A la semana recibí un mensaje que me decía, oye Israel, lamento informarte que falleció Monsieur Bock, ¿no? no. Entonces fue algo muy especial, yo le guardo un gran cariño a esa persona y como él, pues muchísimas personas que conocí gracias al Café de l'Horloge, que era el nombre del café, es un café, pero digo bar, café, era lo mismo. Ay, qué padre, qué padre. Oye, senador, ¿no te hubiera gustado quedarte allá en Francia? Sí, creo que me hubiera gustado. Ahora me doy cuenta que no era allá mi lugar, ¿no? Ajá, pero en Creo aquel- haber venido aquí me tiene hoy aquí contigo, con todo esto que estoy viviendo, entonces no me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé, pero sí lo llegué a pensar. O sea, era una ciudad, aunque muy pequeña, una realidad totalmente distinta a la de aquí, muy poquita gente, no hay este ruido que te hace sentir vivo, ¿no? O sea, la Ciudad de México, otra de las maravillas que tiene es todo este movimiento, todos estos ruidos, todos estos olores que hacen que sea una ciudad muy orgánica. O sea, es un organismo nuestra ciudad. Entonces, era distinto, me encantaba. Clima extremo, a veces a 32 grados centígrados, hace cuenta en Acapulco, y en invierno a menos 30 en la montaña, ¿no? Entonces Sí. era muy interesante ese cambio, la nieve me fascina, me encanta. Entonces era muy bonito. También, afortunadamente, haber regresado aquí me permitió estar con mi mamá el último año de vida que tuvo
de ese último año que ella vivió, después de que yo regresé de Francia, prácticamente 10 meses estuvo hospitalizada. Solo 2 meses pude convivir con ella. Entonces para mí ¿Y te fue... regresaste por esta situación? Sí, yo ya estaba, la verdad, agradezco mucho esa oportunidad que tuve de despedirme. Yo estuve con ella en el momento que ella pues dejó de vivir. Entonces es algo que me encantaría que estuviera viva, por supuesto, pero también creo que no me arrepiento de nada. Yo le decía mucho que la quería, ¿no? Yo le cantaba, canto muy feo, pero yo a ella le cantaba y ella decía que cantaba bonito, entonces hacíamos buen clic. Entonces no, fue algo que no me arrepiento, te digo, la verdad. Creo que las cosas tuvieron que pasar. Las cosas nos pasan por algo y si hoy estamos aquí es por algo, creo que normalmente es por algo bueno que nos va a llegar. ¿Dónde conoces a tu esposa? Yo a mi esposa, fíjate, la conocí en un concierto de Napoleón, el cantante ¡De Napoleón. El hombre si te dices hombre, ¿no? Y entonces mi mamá iba a ir a ese concierto en Guadalajara, es como en un centro de diversiones que hay allá, pequeño, no muy grande. Y entonces yo no quería ir, fui a regañadientes, acompáñame. Bueno, yo la acompañé a mamá y ella se sentó enfrente de mí y yo iba con unas amigas que le gritaban papacito y no sé qué tantas cosas le gritaban a Napoleón y ella volteaba, la que ahora es mi esposa volteaba así y yo creí que se estaba enojando, ¿no? Así. El que dice que grita. Sí, sí, así como, oigan, no hagan escándalo, pero no era eso, nada más se le hacía curioso y también volteaba riéndose, ¿no? Y cuando de repente así las luces, que estaba todo oscuro, iluminaron tantito y la vi, hubo flechazo así inmediato. Cuando termina el concierto le digo a un amigo que se llama Salomón, le digo, oye Salomón, esa chava me encantó. Y se queda viendo y dice, yo la conozco. Y yo creí que era broma, ¿no? Le dije, ¿cómo crees? No, sí, se llama Sabdi. ¿Cómo que se llama Sabdi? Sí, la conozco, vive en Los Ángeles, mi esposa es mexicoamericana, coincidimos en ese, o sea, las coincidencias no existen. Increíble. Entonces, yo ahí le dije a mi mamá, ¿no? Le dije, porque iba con mamá, le dije, esa sin ser... Digo, más bien por la confianza que yo tenía en que las cosas se acomodan, le dije a mamá, va a ser mi esposa. Y pasaron 11 años, me tardé 11 años en conquistarla, pero al final creo que lo logré. Hoy tenemos 3 hijos. 3 hijos. Maravillosos también. ¿Dónde se casaron? ¿En México o allá? La boda civil fue aquí, en México. Aquí fue 6 días después de que mamá falleció. Mi mamá, cuando la última vez que platico con ella consciente, me dijo, no vayas a posponer tu boda. Le dije, mamá, me dijo, yo me voy a morir. O sea, mamá muy tranquila me dijo, mira hijo, yo me voy a morir, no vayas a posponer tu boda, prométemelo. Y yo le decía, ay mamá, no digas eso, ¿cómo crees? No, prométeme que no vas a posponer tu boda. Entonces mi mamá fallece el 31 de diciembre del 2011 y yo me caso el 6 de enero, el Día de Reyes, fue mi Día de Reyes, yo me caso por el civil el Día de Reyes. Mi esposa se regresó allá, ella trabajaba para una compañía refresquera muy grande, internacional. Ajá. Entonces se regresa a Los Ángeles a dejar todo listo porque ella se vino a vivir a la Ciudad de México desde que nos casamos. ¿Cómo se llamaba tu mami? Mi mamá se llamaba Priscila Guzmán Muro. Seguramente está muy orgullosa de ti. Sí, fue una madre muy amorosa, era muy expresiva. La verdad es que, te digo, yo me siento muy satisfecho con la relación que tuve con mamá. ¿Qué es lo que mejor te cae de Israel y qué es lo que peor te cae? Yo creo que a veces trato de ser muy perfeccionista y a veces llego a ser estricto en ciertos temas que también considero que es muy necesario. Mi primer jefe fue un general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, creo que esa formación que tuve como mi primer jefe a los 18 años me marcó. Y de lo que más me gusta es que creo que me sé adaptar, ¿no?, a las circunstancias. A ver, y cuéntame de un fin de semana. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué otras cosas te dedicas además de la política? Mira, mis fines de semana han cambiado a lo largo de mi vida. Normalmente mis fines de semana era con mis primos, salir, ya sabes, con los amigos, los fines de semana tratar de salir. Ya actualmente los hijos
forman parte importante de tu fin de semana, porque es el momento normalmente en el que tienes para aprovecharlo. A veces te salen compromisos incluso los fines de semana. Tengo una hija que cada quien tiene su personalidad. El mayor es más serio, le gusta más estar en casa. La niña suele correr más y todo. Y el pequeñito que tengo de 2 años, pues es un remolino. Entonces hay que sacarlos, que disfruten también lo que uno disfrutó. Creo que tenemos que darles más de lo que recibimos siempre, ¿no? ¿Practicas algún deporte? Sí, el snowboard me encanta. El snowboard, me encanta nadar, me encanta el fútbol. Le voy a las Chivas y juego de defensa central. Bueno, ¿y cómo llegas a la política? Pues ahora senador. Te digo, no hay coincidencias, ¿no? Coincidir a veces es todo menos una casualidad y no hay coincidencias. Se dio el momento, se dio la oportunidad, las condiciones fueron perfectas para que un sistema que es muy rígido encontrara una fisura, y por esa fisura me metí a la política, ¿no? Y hoy estoy en el Senado de la República. Muy bien. ¿Cuáles son tu próximo objetivo, metas? Mira, mi meta es cambiar la mentalidad. Creo que lo primero para cambiar es darnos cuenta que está mal, cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, es cambiar la forma de ver las cosas. ¿Qué debemos de buscar? Mayor igualdad, mayor oportunidad. La Ciudad de México se caracterizó por eso, se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser una ciudad, ahorita lo comentábamos tú y yo, en donde en una calle convergen personas de orígenes, de color de piel, de religiones distintas, de identidad de género distinto, o sea, y al fin y al cabo todos somos iguales. Entonces, el trabajo, yo también te lo comentaba, es clave para mí, la cercanía con la gente, que la atención a la ciudadanía llegue hasta la puerta de su casa. Y en eso estoy trabajando. Yo tengo 2 premisas. Uno, lo soñé. Es una frase que soñé. Un día soñé que estaba en una mesa y alguien estaba a mi lado izquierdo y yo estaba tomando nota en una tableta que siempre traigo conmigo. Y estaba tomando nota y de repente me dice que se atienda a todos, que nadie quede sin ser servido. Me levanté, así pum, y lo anoté, se lo mandé a mi esposa por mensaje esa frase, que se atienda a todos, que nadie quede sin ser servido. Y hoy esa es la brújula que guía el trabajo mío y de mi equipo, ¿no? Cuando nos estamos distrayendo, a ver, equipo, recuerden, que se atienda a todos y que nadie quede sin ser servido. Ese es nuestro objetivo. Entonces, creo que hacia allá debe de ir. Esa es mi meta. Mi meta es abonar a que el Estado sirva a todos, que todos sean atendidos en el Estado con la igualdad de oportunidades. Senador, qué padre plática, que eres un estuche de monerías y de sorpresas y de Patsy. sueños además. Muchas gracias, Patsy. Ya estamos por cerrar. ¿Nos quieres dar algún mensaje, por favor? Pues a los jóvenes, fíjate que yo quisiera comentarles que luchen por lo que desean, ¿no? Que venzan, se aprendan a vencer a sí mismos. Como decía, el primer obstáculo muchas veces somos nosotros mismos y hay que aprender a vencernos. También decirles que el éxito, creo yo, que se esconde justo detrás del momento más difícil de sus vidas, ¿no? Lo que han buscado, van a encontrar obstáculos y en el punto más complicado, creo yo que el éxito está escondido justo detrás. Entonces, no se den por vencidos, porque una vez que logren vencerlo va a estar ahí el éxito. Y la otra es decirles que cuando quieran hacer algo, ese es un tip, las cosas más importantes o las que van a tener un mejor efecto positivo en su vida son aquellas cosas que derivan de algo que si no lo haces no pasa nada. O sea, tú dices, oye, ¿y si voy a esa reunión o si comienzo a trabajar en este proyecto y no pasa nada si no lo haces? Es porque hay que hacerlo. Si no lo haces no pasa nada, pero si lo haces pasa muchísimo. Entonces hay que hacer las cosas que tengan ganas de hacer. Hay que hacer las cosas, ¿ya ven? Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que esta no sea la última entrevista. Ojalá y no, Patsy. No, Te agradezco que no sea muchísimo a ti y agradezco muchísimo a las personas que nos han visto en este gran programa de retratos. No, gracias a ti y a tu equipo. Felicidades, Muchas Patsy. gracias. También gracias a todo tu equipo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
El canal del Congreso presentó